Nunca imaginé que mi propia sangre levantaría una copa, deseándome el final, pero aquella noche, el documento que guardaba en mi chaqueta, lo cambiaría todo para siempre. Me llamo Ernesto Delgado Ramírez, tengo 67 años. Y esta es la historia más amarga que jamás creí tener que relatar. Era la última noche del año. El reloj marcaba las 11:58. Mi casa en Barcelona resplandecía con luces festivas. La sala estaba repleta de rostros familiares a mi hija Carolina, de 40 años, su esposo Marcos Salazar de 44, mi nieta Valentina de 16 años, pegada a su teléfono como siempre, y mi hijo menor Daniel de 37. Habíamos compartido una cena espléndida en risas, abrazos en regalos intercambiados. Todo lucía como la postal perfecta de una familia unida. Entonces Carolina se puso de pie. Sostenía su copa de champán con elegancia estudiada. Era una botella costosa que yo mismo había seleccionado para la ocasión. Sus ojos brillaban de una manera que no supe interpretar. Una sonrisa extraña curvaba sus labios. San Marcos la observaba con una complicidad que entonces no comprendí. Padre, pronunció alzando el cristal hacia mí, quiero dedicarte un brindis muy especial esta noche. En el silencio invadió la habitación. Valentina dejó su móvil sobre el mantel. Daniel interrumpió su conversación. El aire se volvió denso, aunque en ese instante no entendía la razón. Que este sea tu último año, padre. Que el 2023 sea verdaderamente tu último año. Cada sílaba cayó como hielo sobre mi corazón. En la sala estalló en carcajadas. Marcos aplaudió con entusiasmo exagerado. Valentina soltó una risa nerviosa. «Mamá, qué broma tan pesada», exclamó mi nieta. Daniel también rió, pero noté incomodidad en su expresión. «Carolina, vaya manera de felicitar a tu padre», comentó Marcos golpeando la mesa entre risas. «Querrás decir su último año de soledad, ¿verdad?» Pero yo sabía la verdad. No era ninguna broma. La mirada de mi hija, gélida como la noche de enero, me lo confirmó sin palabras. 67 años de vida. Me habían enseñado a leer las intenciones ocultas tras las frases, y aquellas palabras destilaban veneno puro. Mi mano tembló levemente mientras alzaba mi copa para corresponder. «Salud», murmuré. Mi voz sonó más frágil de lo que hubiera deseado. Fue entonces cuando sentí el peso del sobre en el bolsillo interior de mi chaqueta. Un sobre grueso que había cargado durante semanas, esperando el momento preciso. Un sobre que contenía 11 meses de investigación silenciosa, 11 meses de pruebas recopiladas con precisión quirúrgica, 11 meses de evidencias que destruirían la farsa de todos los presentes. 52.000 euros. Esa era la cifra exacta que Carolina y Marcos habían sustraído de mis cuentas entre febrero y diciembre. 52.000 euros que creían invisibles. 52.000 euros que justificaban aquel brindis siniestro, mientras las campanadas comenzaron a resonar anunciando el nuevo año. Yo permanecí inmóvil. Mi corazón se fragmentaba en silencio. La hija que había criado, educado, amado sin condiciones, acababa de desearme la muerte frente a toda la familia. Lo que ella desconocía era que su padre llevaba meses preparándose para este momento. Lo que no sospechaba era que el anciano que subestimaba había estado siempre un paso adelante. El principio del engaño. Mi memoria viajó hacia febrero de aquel año, el mes en que todo comenzó a derrumbarse. Carolina había iniciado su relación con Marcos Salazar a finales del año anterior. Los cambios en mi hija fueron graduales, pero constantes. Al principio los justifiqué. Una mujer de casi 40 años, que encuentra el amor después de años sola, tiene derecho a transformarse, a construir su nueva vida. Marcos parecía respetable. Trabajaba como arquitecto en una firma reconocida. Vestía con elegancia. Se expresaba con educación. Cuando Carolina me lo presentó, incluso me resultó agradable.
Padre, Marcos es diferente. Me había dicho aquella tarde de enero cuando lo trajo a casa por primera vez. Es maduro. Sabe exactamente lo que quiere. Tenía razón en eso último. Marcos sabía perfectamente lo que buscaba. Mi patrimonio. Pero eso lo descubriría mucho después. Durante aquellos primeros meses solo percibí cambios sutiles. Los visitors de los domingos se espaciaron. Las llamadas diarias se redujeron a semanales. Los abrazos espontáneos de Carolina se convirtieron en gestos mecánicos y distantes. Está enamorada. Ernesto, me decía mi vecina Remedios cuando le compartía mis inquietudes, déjala vivir, ya es adulta. Quizás tenía razón parcialmente. Pero una cosa es que tu hija forme su propio hogar. Otra muy distinta es que te trate como un estorbo. A la primera señal de alarma llegó. El 18 de febrero, Ann había visitado mi sucursal bancaria en el Paseo de Gracia para gestiones rutinarias. Roberto Méndez, mi asesor financiero de toda la vida, me mostró algo que heló mi sangre. Don Ernesto, he detectado movimientos inusuales en su cuenta. Me informó ajustando sus gafas sobre los documentos. Varios retiros considerables en efectivo. ¿Está usted al tanto? Le pedí los detalles. Ahí estaban. 4 retiros de 2.000 euros cada uno, durante las últimas 6 semanas. Todos realizados en un cajero automático cercano al apartamento que Carolina compartía con Marcos y mí. Primer impulso fue negar la evidencia. Debe ser algún error del sistema, sugerían. Roberto negó con la cabeza. Me mostró las grabaciones de seguridad. Era mi tarjeta, sin duda, pero yo jamás había autorizado aquellas extracciones. Esa noche no pude conciliar el sueño. Durante 45 años había trabajado como director financiero en una empresa farmacéutica. Cada euro ahorrado, cada inversión calculada, un patrimonio modesto pero honrado para mis hijos. A la idea de que alguien de mi propia sangre pudiera robarme resultaba inconcebible. Al día siguiente decidí confrontar a Carolina directamente. La llamé cerca de las 7 de la tarde. Hola, padre. ¿Cómo te encuentras? Su voz sonaba normal, incluso alegre. Bien, hija. Necesito preguntarte algo importante. ¿Tienes dificultades económicas? ¿Necesitas ayuda con algo? Un silencio prolongado invadió la línea. No, padre. ¿Por qué preguntas? El banco me ha mostrado movimientos extraños en mi cuenta. Pensé que tal vez ¿me estás acusando de robarte? Su tono cambió completamente de defensivo a agresivo. ¿Cómo puedes siquiera insinuar algo así? ¿Cómo te atreves? No te estoy acusando, Carolina. Solo intento comprender qué sucede. Lo que sucede es que ya no confías en tu propia hija. Desde que estoy con Marcos, todo lo que hago te parece mal. Quizás el problema eres tú. Padre colgó antes de que pudiera responder. En aquella conversación me confirmó 2 cosas. Primero, mi sospecha tenía fundamento. Segundo, Carolina ya no era la misma persona que había criado. La hija honesta y directa que conocía jamás habría reaccionado con tanta hostilidad ante una pregunta legítima. Durante los días siguientes implementé medidas de seguridad básicas. Cambié mis claves. Solicité alertas por mensaje de cada movimiento. Comencé a revisar mis estados de cuenta semanalmente en T. Pero lo más importante fue la decisión que tomé el 25 de febrero, a no confrontar hasta tener pruebas irrefutables. Si realmente me estaban robando, necesitaba saber quién más estaba involucrado, cuánto dinero había desaparecido, cómo accedían a mis cuentas. En esa noche, sentado en el escritorio de mi estudio, abrí un cuaderno nuevo. En la primera página escribí en investigación. No imaginaba que aquel cuaderno se convertiría en mi arma más poderosa 11 meses después. La cacería silenciosa durante los meses siguientes. Me transformé en detective de mi propia existencia. En cada mañana despertaba con una mezcla de determinación y dolor que jamás había experimentado. La disciplina que había desarrollado durante décadas como financiero
Me sirvió ahora para documentar meticulosamente cada indicio de la traición en marzo. Trajo nuevos descubrimientos en las alertas que había configurado, llegaban con frecuencia alarmante. Cada notificación era como una puñalada en el pecho. Retiro efectivo, AN.9 euros. Cajero, diagonal en luego otra. Retiro efectivo, AN 2.1 euros. Al mismo cajero. Lo que más me destrozaba no era el dinero en sí, era la sistematicidad del engaño. Quien fuera que accedía a mi cuenta conocía perfectamente mis hábitos. Sabía que revisaba extractos solo a fin de mes. Sabía que rara vez usaba cajeros automáticos. Sabía exactamente cuánto podía sustraer sin despertar sospechas inmediatas. El patrón se volvió evidente rápidamente. Los retiros siempre ocurrían los miércoles o viernes por la tarde, siempre en horarios laborales. Cuando yo estaba en casa descansando, las cantidades variaban entre 1.500 y 2.500 euros. Nunca suficiente para activar alertas automáticas del banco, pero lo bastante significativas para que en pocos meses la suma fuera considerable. Mi cuaderno de investigación creció página tras página. Desarrollé un sistema de codificación propio, fechas en rojo, cantidades en azul, observaciones personales en negro. Cada entrada incluía detalles que un financiero obsesivo consideraría relevantes en hora exacta. Ubicación del cajero, de la semana, proximidad a fechas significativas. 7 de abril, an viernes, an 17:45. Un día después de la visita de Carolina y Marcos, escribí aquello con mano temblorosa, porque ahí estaba la conexión que había buscado. Revisé mis anotaciones anteriores. El patrón saltó como un relámpago. Cada retiro ocurría dentro de las 48 horas posteriores a las visitas de Carolina. A mi casa no podía ser casualidad. Abril se convirtió en un mes de vigilancia discreta. Durante las visitas dominicales de mi hija, comencé a observar cada detalle con ojos nuevos. Cuando iba al baño, ¿cuánto tiempo permanecía? ¿En qué momento se separaba del grupo? ¿Dónde dejaba su bolso? La respuesta llegó el domingo 12 de abril. Habíamos almorzado arroz con mariscos, una receta que mi difunta esposa Isabel me había enseñado décadas atrás. Carolina parecía especialmente inquieta ese día. Consultaba constantemente su teléfono. Intercambiaba miradas furtivas con Marcos. Padre, ¿puedo usar el baño de arriba? El de aquí abajo está ocupado. Por supuesto, hija. ¿Sabes dónde están? Lo que ella desconocía era que yo había comenzado a cronometrar aquellas ausencias 22 minutos, 22 minutos, para usar un baño cuando el de la planta baja no estaba realmente ocupado. Mi estudio quedaba en ese mismo piso, con mi escritorio, mis documentos, mi cartera siempre guardada en el segundo cajón. Esa noche, después de que todos se marcharan, revisé minuciosamente mis pertenencias. En todo parecía en su lugar, documentación. Talguito, la fotografía de Isabel que siempre llevaba conmigo, pero algo había cambiado. Las tarjetas no estaban en el mismo orden que las había dejado. Mi tarjeta bancaria principal, que normalmente guardaba en el compartimento trasero, estaba ahora en el delantero, un detalle mínimo que cualquier persona pasaría por alto, pero no un contador obsesivo con el orden. Como yo, fue entonces cuando comprendí el mecanismo completo. Carolina no necesitaba robar mi tarjeta permanentemente, solo necesitaba fotografiar los números, la fecha de vencimiento, el código de seguridad. Con la tecnología actual, esa información bastaba para crear tarjetas clonadas, realizar transacciones digitales, vaciar cuentas sin dejar rastro físico en él. Miércoles siguiente, como era predecible, llegó la alerta. Retiro efectivo en 2.4 euros. Cajero, diagonal. Esa noche tomé una decisión que cambiaría el rumbo de toda esta historia. En lugar de confrontar, inmediatamente decidí tender una trampa. Sí, Carolina y Marcos creían tener a un anciano ingenuo,
bajo control. Les daría exactamente esa impresión. Mientras yo acumulaba evidencias irrefutables, contraté los servicios de Fernando Ortega Molina, un abogado especializado en delitos financieros que me había recomendado un antiguo colega, Fernando. Era un hombre de 64 años, canoso, con gafas de montura oscura y una reputación impecable en casos de fraude familiar, don Ernesto. Me dijo en su despacho de la Rambla, Cataluña: lo que me cuenta es más frecuente de lo que imagina. Los delitos económicos intrafamiliares han aumentado dramáticamente en los últimos años. Fernando me explicó que necesitábamos documentar cada movimiento, cada patrón, cada evidencia, antes de proceder legalmente. La palabra de un padre contra la de una hija no basta ante un juez. Necesitamos pruebas contundentes cronológicas, imposibles de refutar. Desde aquel día, mi investigación se profesionalizó. Fernando me proporcionó formularios legales para documentar cada incidente. Me enseñó a solicitar grabaciones de seguridad de los cajeros. Me explicó cómo preservar evidencia digital. Mayo, en junio, julio, en agosto. En los meses transcurrieron mientras yo me convertía en espectador silencioso de mi propia ruina económica. Cada euro robado era un euro más de evidencia. Cada visita de Carolina era una oportunidad más de documentar su método. Para septiembre ya tenía un expediente de 140 páginas, extractos bancarios, fotografías de las grabaciones de seguridad, cronologías detalladas, testimonios de terceros. Un caso tan sólido que Fernando me aseguró que sería imposible refutar en cualquier tribunal. Pero lo más devastador no eran las pruebas acumuladas, era la certeza absoluta de que la hija que había criado ya no existía. En octubre descubrimos algo que elevó el crimen a otra dimensión. No solo clonaban mi tarjeta para retiros en cajeros, habían creado una identidad digital completa, usando mis datos personales. Compras en línea, transferencias a cuentas fantasma. Incluso habían solicitado pequeños préstamos en mi nombre a través de aplicaciones financieras. El expediente incluía ahora capturas de pantalla de 26 transacciones digitales no autorizadas, 18 compras que jamás había realizado, 9 solicitudes de crédito en plataformas que ni siquiera conocía. La sofisticación del esquema es notable, me explicó Fernando. Esto no es obra de aficionados. Alguien les asesoró profesionalmente. Resultó que Marcos tenía un primo con antecedentes por fraude informático. La red era más amplia de lo que habíamos imaginado. Noviembre y diciembre pasaron en silenciosa preparación. Fernando y yo planificamos meticulosamente el momento de la revelación. Cada detalle fue calculado. Cada palabra ensayada en la cena de Año Nuevo sería el escenario perfecto. Carolina y Marcos estarían relajados y confiados, convencidos de que su plan marchaba sin obstáculos. Y entonces llegó aquella noche, el brindis macabro de Carolina, su deseo de que fuera mi último año, las risas cómplices de Marcos cuando las campanadas terminaron y todos alzaron sus copas para celebrar el nuevo año. Yo permanecí sentado. Antes de continuar con la celebración dije con voz firme, que sorprendió a todos: tengo algo que compartir con la familia. Saqué el sobre de mi chaqueta, lo coloqué sobre la mesa con deliberada lentitud. El rostro de Carolina palideció instantáneamente. Marcos dejó su copa a medio camino hacia sus labios. ¿Qué es eso, padre?, preguntó Daniel, mi hijo menor, genuinamente confundido. Es el regalo que tengo para Carolina y Marcos, respondí sin apartar la mirada de mi hija. 11 meses de trabajo, 140 páginas de evidencias, 52.000 euros de traición documentada. En el silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina miró a su madre con expresión de horror creciente. No sé de qué hablas, balbuceó Carolina,
pero su voz temblaba. No lo sabes. Abrí el sobre y extraje el primer documento. Entonces permíteme refrescarte la memoria como Anselier. Fechas, candidates, ubicaciones de cajeros, capturas de las grabaciones de seguridad donde claramente se veía a Marcos usando mi tarjeta clonada con cada página. El rostro de Carolina se descomponía más. Marcos intentó levantarse, pero Daniel se interpuso. «Quédate sentado», le ordenó mi hijo con una frialdad que jamás le había escuchado. «Vas a escuchar todo, leí durante 40 minutos cada retiro, cada compra fraudulenta, cada préstamo solicitado en mi nombre, cada centavo robado de la cuenta que había construido durante décadas de trabajo honrado cuando terminé». Carolina lloraba, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia por haber sido descubierta. «Todo esto es culpa tuya», escupió con veneno en la voz. «Si no fueras tan tacaño, si nos hubieras ayudado cuando lo necesitábamos, si no acapararas todo el dinero mientras nosotros luchamos por sobrevivir». La observé con una mezcla de dolor y lástima. «Te pagué la universidad», respondí con calma. «Te compré tu primer apartamento, financié tu boda, cubrí las deudas que acumulaste 3 veces. Y así es como me lo agradeces, deseándome la muerte mientras me robas». Marcos intentó intervenir. «Don Ernesto, podemos resolver esto en familia. No hay necesidad de ya está resuelto». Lo interrumpí. «Mi abogado presentó la denuncia esta mañana. La policía vendrá a buscarlos mañana a primera hora». El color abandonó completamente el rostro de Marcos. «No puedes hacer esto», gritó Carolina. «Soy tu hija. Eras mi hija». Corregí. «La hija que conocí jamás habría hecho esto. La mujer que tengo frente a mí es una extraña, una criminal que conspiró con su marido para robar a su propio padre en Valentina». Se levantó de la mesa con lágrimas en los ojos. «Abuelo, yo no sabía nada de esto. Te lo juro». La abracé con fuerza. «Lo sé, pequeña, lo sé». Daniel me miró con una mezcla de admiración y tristeza. «¿Cuánto tiempo lo supiste, padre?» 11 meses. Cada domingo que vinieron a comer, cada abrazo falso, cada «te quiero» vacío, lo supe todo. Y esperen, porque quería darles la oportunidad de confesar, de arrepentirse, de devolver lo robado y pedir perdón. Pero nunca lo hicieron. En cambio, mi propia hija me deseó la muerte en Año Nuevo. Carolina y Marcos fueron arrestados 2 días después. El juicio duró 4 meses. Las evidencias fueron tan contundentes que sus abogados apenas pudieron montar una defensa coherente. Marcos recibió una condena de 6 años. Carolina, 4 años y medio. El primo de Marcos, el cerebro tecnológico detrás del esquema, recibió 8 años. Ha pasado 1 año desde aquella noche. Valentina vive ahora conmigo. Decidió quedarse cuando sus padres fueron encarcelados. Es una joven brillante que no tenía idea de lo que sucedía bajo su propio techo. Daniel viene a visitarnos cada domingo. Preparamos arroz con mariscos juntos, siguiendo la receta de Isabel. Recuperé el dinero, parte de él. Los tribunales ordenaron la restitución completa, pero Carolina y Marcos habían gastado la mayor parte. Recuperé 23.000 de los 52.000 robados. Paró. El dinero nunca fue lo importante. Lo que me robaron fue algo mucho más valioso que euros y céntimos. Me robaron la confianza. Me robaron la ilusión de una vejez tranquila rodeado de familia. Me robaron la hija que creí tener. A veces, por las noches, todavía escucho su voz. «Que este sea tu último año, padre». Y me pregunto, ¿en qué momento la perdí? ¿En qué punto del camino la niña que corría hacia mis brazos se convirtió en la mujer que deseaba mi muerte? No tengo respuestas. Solo tengo la certeza de que hice lo correcto. Porque el silencio ante la injusticia es complicidad. Porque el amor no significa tolerar el abuso.
Y, porque a los 67 años, aprendí la lección más dolorosa de mi vida. La sangre no garantiza lealtad, y a veces, los enemigos más peligrosos comparten tu apellido. Esta es mi historia. La cuento no por venganza, sino como advertencia. Porque, si algo me enseñó este calvario, es que nunca debemos ignorar las señales, nunca debemos subestimar nuestra intuición, y nunca, jamás, debemos tener miedo de defender nuestra dignidad, aunque eso signifique enfrentar a nuestra propia familia. Gracias por escucharme, y si alguna vez se encuentran en una situación similar, recuerden mis palabras, documenten todo, busquen ayuda profesional, nunca permitan que el amor los convierta en víctimas silenciosas, porque el amor verdadero no roba, el amor verdadero no traiciona, y el amor verdadero jamás desea la muerte.